La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Si pudiera presentar un resumen del narrativo bíblico acerca de la tierra de Israel en la condición actual, en la condición que Jesús la conoció cuando caminó su suelo, es cualquier cosa menos santa. Santa, consagrada será cuando Jesucristo regrese y la vuelva a consagrar al Señor. Pero bueno, en los lugares sagrados en Tierra Santa y bendecido, y se oró sobre él por ti. O sea que es una copia, el original fue el que se oró por él. Me imagino que tomaron este y lo frotaron un poquito con el original. Entonces pregunta, ¿ves esta lista de milagros que hizo Jesús en la página opuesta? Bueno, el original de este duplicado del tapete de oración, reliquia de fe, que sostienes en tus manos, literalmente estuvo en las mismas zonas donde Jesucristo nació, vivió, caminó, oró y realizó milagros poderosos en la Biblia. Castellano extraordinario. Por favor, sigue las instrucciones sobre cómo debes usar este tapete de oración bendito en la carta que te escribí y luego devuélvela para que una segunda persona la use después que tú la hayas usado. Una cadena esto, ladies and gentlemen. Ellos también quieren una bendición, amén. Tú eres una persona bendecida por tener esta reliquia sagrada en tus manos. Aquí tenemos unos testimonios. Nueva York, estimadas entre paréntesis, iglesias de San Mateo. Sufría con unos terribles dolores de espalda. Usé el tapete de oración y los dolores desaparecieron. Después de recibir su última carta, yo recibí una bendición financiera inesperada. Parece que cada carta que ustedes me envían se convierte en una bendición para mí. Tapete de oración, California. Estimadas iglesias de San Mateo. Mi mamá recibió una carta sobre su tapete de oración, me senté y la leí. Oré para que recibiéramos una bendición. $46,886 con 20 centavos me sacaron de deuda. Ese sueño se hizo realidad. Tapete de oración, Michigan. Estimadas iglesias de San Mateo, el Señor me bendijo económicamente cuando ustedes me enviaron el tapete de oración de los ojos de Jesús. Ahora veo lo que quieren decir cuando dicen que debo poner a Jesús primero. ¿Qué les parece, amigo, cómo negocian con el Evangelio? Luego uno se pregunta, ¿qué lugar quedará para estas personas? Trato de no juzgar aquello porque Dios tiene una medida de misericordia, obviamente que yo no la alcanzo, no la logro, pero me luce que de esta gente no arrepentirse, su paradero final no puede ser bueno. Obviamente negocian, lucran con el Evangelio. Qué triste todo esto, ¿no? Pero bueno, así están las cosas y usted necesita para esta hora que le ha tocado vivir, en toda hora ha sido buena, pero si fue buena ayer, ¿cuánto más ahora? Usted necesita sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. ¿Cuántos tienen conocimiento en una materia u otra? Déjeme ver su mano, levante su mano. Pues fíjese, si el conocimiento le está proporcionando suficiente para su techo, su alimento, su ropa, ¿cuánto más si le aplica sabiduría al conocimiento? Porque el conocimiento sin sabiduría es bueno, pero no es óptimo. La sabiduría te permite usar el conocimiento a lo máximo y sacarle provecho y llevar fruto para la gloria de Jesucristo.
Les quiero hablar brevemente del doble ánimo. ¿Cuántos de ustedes, de yo preguntar, qué cosa es doble ánimo, tendrían respuesta para aquello? Déjenme ver su mano. ¿Cuántos de ustedes que levantaron su mano tienen respuesta para ello porque escucharon una lección u otra en la Academia Bíblica de la Palabra Viva? Quiere decir que hay todo un grupo de personas acá que no pasó por la academia y que para ellos posiblemente esto sea algo nuevo. De modo que no es nuevo en tiempo, pero para el que lo recibe por primera vez es nuevo y por lo tanto importantísimo. De cualquier manera, le entramos por un ángulo esta mañana en la reunión de las 9 que me pareció provechoso no solo para el principiante, sino para aquellos que pudieran considerarse expertos en la materia. Santiago capítulo número 1, versículo número 1 en adelante dice, regálame solo un chin de volumen, no mucho. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago 1:1 en adelante. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Subrayé este texto en la presentación de las 9 y lo vuelvo a subrayar. Considere lo que el texto dice. Es posible que usted, yo, nosotros, presentemos peticiones al Señor, que el Señor diga, no, eso yo lo rechazo, eso yo lo reprocho, yo eso no lo puedo conceder, eso está lejos de mí y nunca estará cerca de mí. Pero si usted pide sabiduría, dice el texto que está asegurado de recibirla. Está garantizado el asunto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en una cosa más que otra. No, el texto dice en todos sus caminos. Cuando estamos hablando de doble ánimo, estamos hablando de dos maneras de pensar acerca de un mismo asunto. Pregunté al grupo de las 9, pregunto a este grupo, ¿cuántos en un momento dado u otro han tenido dos pensamientos diferentes acerca de un mismo tema, una misma situación, una misma doctrina y así sucesivamente? Como mínimo, el tener dos ideas diferentes le paraliza. Porque si una idea, por decir algo, por ilustrarlo, le dice, es a la izquierda y la otra le dice, es a la derecha, usted se paraliza. Disuche, dos psiquis, dos maneras de pensar. Esa palabra griega trata aquello, dos maneras de pensar acerca de un mismo asunto. Lo cierto del caso es que en la generación en la cual vivimos no solo tenemos dos maneras de pensar acerca de un mismo asunto, sino 3, 4, 5, 6. Porque vamos al caso, cuando en esta generación enfrentamos una encrucijada, no buscamos a Dios en oración. Rápido vamos a YouTube, vamos a Facebook y vamos a buscar a los supuestos expertos que ya tienen solución para todo esto y resulta que al llegar allí nos encontramos no con una opinión uniforme acerca de cómo proceder, sino 5, 10, 15, 20 ideas diferentes acerca de un mismo asunto. Así que en un momento dado es posible que no solo tengas dos ideas acerca de un mismo asunto, sino 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Confusión es el resultado de aquello, parálisis. Más triste aún es el veredicto para los que padecen de aquello. Inconstante en todos sus caminos. O sea, vas a dejar los proyectos tirados, abandonados. Vas a acumular un rastro de proyectos no terminados, que no son llevados a su debida conclusión. Cuando usted considera lo que la palabra o estas dos palabras significan, dentro del marco, del contexto que Santiago lo presenta, se da cuenta usted que en las pruebas la sabiduría es vital. Porque típicamente cuando nos encontramos en algún enredo, en algún aprieto,
pedimos cualquier cosa menos sabiduría porque no logramos identificar que la clave, lo práctico para salir de la prueba es la sabiduría. Di algunos ejemplos en la mañana que no los voy a repetir ahora. Si gustan, pues pueden llevar el mensaje de la mañana y ahí tienen los ejemplos. Quiero tratar otras cosas. Lo cierto del caso es que Satanás usa 3 herramientas principales: persecuciones, tentaciones y pruebas. Diga conmigo: persecuciones, tentaciones y pruebas. Bastante sencillo, ¿no? Persecuciones, pruebas, tentaciones, pruebas, persecuciones. En el peor de los casos, pastor, podría batear 3.33. Es un promedio bastante bueno si usted es pelotero. Pero como usted no es pelotero, y 3.33 significa que 666, que el Señor lo reprenda a usted y al 666, son las probabilidades de salir derrotado. ¿Por qué tomarse ese riesgo? ¿Cierto? ¿Por qué no darle en la cabeza al clavo al 100%? Pero el asunto, la complicación no termina allí. Porque si es cierto y yo puedo probar que es cierto, yo puedo darte evidencia de corrobora que es cierto, que Satanás prueba, también Dios prueba. Y ya tienes otro factor en la ecuación que lo torna un poquito más difícil y comienzas a ver la importancia de buscar, recibir sabiduría para bregar con las pruebas. Porque ¿cómo determinas tú si el origen de la prueba que estás pasando es divino o satánico? ¿Usted cree que Dios prueba? La Biblia dice que Dios probó a Abraham pidiéndole que sacrificara a Isaac. Lo probó. Claro está, la prueba que Dios envía a tu vida es como un examen. O sea, la conclusión de aquello no es daño, perdición, sufrimiento. No hay problema alguno, no hay tiniebla alguna en examinar, empezar a escudriñar la mente y el corazón. ¿Cuántos de ustedes fueron examinados una y otra vez en la escuela? Por los médicos, los jefes. Y así sucesivamente. Eso se entiende, ¿no? No hay problema alguno con aquello. Eso también nos muestra que hay diferencia entre la prueba divina y la satánica. Cuando Satanás pone una prueba en tu vida, no está hablando de examinarte para ver si hoy estás más consagrado que ayer. Estamos hablando de un esquema, de un estratagema fijado, colocado en alguna parte de tu caminar. O sea, tú vas a entrar en ello sin querer y aquello pretende destruirte. Satanás consideró la vida de Daniel, la analizó y dijo: a este hombre se le puede hacer el daño a través de la oración. ¿Cuántos han leído el libro de Daniel? Daniel tenía la costumbre de orar varias veces al día, mirando hacia Jerusalén, según se había establecido por la oración de Salomón, buscando el favor y la gracia del Señor, ¿cierto? Y los hombres que deseaban hacerle daño, le prepararon una trampa, una prueba, una dificultad. Cualquiera que en este reino decida pedirle a cualquier otra entidad que no sea el rey, tiene que perecer. Daniel insistió en lo suyo. Ustedes saben que llegó el veredicto y fue lanzado al foso de los leones. ¿Estamos hasta ahí? De modo que Satanás puede traer a tu vida un esquema, algo que en un momento dado tú lo puedes examinar y si no tienes sabiduría, tú dices: es posible que esto sea de Dios. Pero repito, la prueba que Dios trae a tu vida jamás termina destruyéndote. La prueba satánica de Dios no intervenir acaba contigo. Pero tenemos un quinto factor que hace evidente cuán necesaria es la sabiduría. Están las decisiones que yo tomo con las repercusiones, los resultados de aquellas decisiones, que pueden enredar más la pita, confundir más el asunto, cuando de repente me encuentro en una situación y no sé por qué en realidad estoy allí. Levante su mano si me estoy explicando. ¿Se da cuenta usted entonces que necesita sabiduría?
Qué triste, la mayor parte de las personas piden esto, aquello y lo otro, pero no piden sabiduría. Le explicaba al grupo de las 9, y lo trato con ustedes también. Somos una generación susceptible. ¿Cómo llegamos a esta condición en la cual nos encontramos? Es interesante. Poco a poco comenzamos a desentendernos del peso de responsabilidad que está sobre todo ser humano, porque Dios lo pone allí, de examinar las cosas, de considerarlas y entonces tomar la mejor decisión posible. Pero por cuanto vivimos en la generación de la informática, cuando llego a una situación, yo no quiero pasar por el trabajo mental, de escudriñar la situación, el trabajo espiritual de presentarme ante Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando acá? Yo mejor voy a algún sitio conocido, popular, destacado, porque los que trabajan para estas cosas ya pasaron por esto y allí encuentro solución. Mentira, ya hemos dicho, si te presentas en 10 sitios diferentes, 10 opiniones diferentes vas a tener y por lo tanto terminas confundido. Confundido. Bueno, pero escojo la mejor opción. Quizás en tu mente en ese momento tú dices, esta es la mejor opción, esta es la que resuelve. Pero yo hago otra encuesta. ¿Cuántos de ustedes recibieron algo, entraron en algo, dijeron de algo, tremendo, eso es tremendo, solo para encontrar que a la medida que aquello se abrió un poquito y comenzó a tener sus efectos, su opinión cambió casi por completo? Eso no es tan bueno como yo pensaba. Y cuando se abrió plenamente, usted dijo, esto va a acabar conmigo. Pero fíjese que usted comenzó diciendo, esto es bueno. Tomamos decisiones, por ejemplo, acerca de la vida matrimonial. Decide una mujer casarse con un hombre iracundo. 6 meses después, 6 años después, se encuentra maltratada, vituperada, cansada, hastiada de la vida, pero ya no solo está recibiendo ella ese maltrato, sino que hay niños en la escena y ya no sabe qué hacer, está desesperada. Pero olvida que fue una decisión. Y si Cristo entra en la escena en algún momento dado, o antes, que sería algo más triste, un caso más triste, olvida que fue una decisión y dice, Señor, ¿hasta cuándo me tendrás en esta prueba? Usted se ríe, pero es muy triste. Es muy triste. El caso de algunas personas es muy, muy triste. Y en realidad no es ocasión de risa, sino de sentir pena y de orar para que Dios rescate. Pero fíjese, ya cuando la mente está en oscuridad, el pensamiento está ofuscado, usted no logra identificar el origen del momento que está atravesando. Todo esto es importante y notamos que Santiago toma este principio, hablando del doble ánimo, y dice, en los asuntos de las pruebas, diversas pruebas, es importante que el hombre de Dios, la mujer de Dios, pida sin duda, porque el asunto es serio, el asunto es delicado. El asunto es tan serio, es tan delicado que de tú no recibir sabiduría para salir, navegar las aguas de los problemas en los que te encuentras, podrías perecer. Tienes que pedir sabiduría. Pero ¿qué sucede? Hoy, en vez de pedir sabiduría, vamos a los ministerios que tienen supuestamente hombres sabios, mujeres sabias, distribuyendo sabiduría. Me hicieron llegar una presentación donde el conferenciante se entregó a mostrar la diferencia entre la honestidad y la integridad. ¿Alguien ha visto el videoclip? Las personas han dicho cosas maravillosas de la presentación. Yo lo quiero tratar con ustedes un par de minutos. ¿Me lo permiten? Para lograr su objetivo, esto es mostrar la diferencia entre honestidad e integridad, él echa mano de una ilustración. Voy a usar los elementos más importantes de su ilustración. Un japonés y la mujer que le acompañaba pidieron una pizza. Cuando la pizza llegó, la pagaron,
para su sorpresa, cuando abre la caja, no es pizza lo que encuentran allí, sino dinero. Unos $1,800. Recuerde, él está enseñando la diferencia entre honestidad e integridad. Nos está impartiendo sabiduría. El hombre dice, este dinero no es mío, es dinero ajeno, debo devolverlo. La mujer comienza a mofarse de él. Tonto, ¿cómo vas a devolver el dinero? Quédate con la plata. Él dice, no, yo soy un hombre honesto, tengo que devolverlo. Regresa a la pizzería y le dice al cajero, aquí está el dinero. Esto fue lo que sucedió. Tengan la amabilidad de darme la pizza porque ya la pagué y eso es todo lo que yo quiero. El cajero le dice, no, es que evidentemente usted no se ha enterado que esto fue una prueba. Esto se hizo intencionalmente para ver si quedan personas honestas en la sociedad. Y yo le voy a pedir que tenga la amabilidad de quedarse en lo que nos comunicamos con los medios para que todos sepan que sí, ciertamente quedan personas honestas y usted sea reconocido por su honestidad. El individuo dijo, no, no y no. Yo simplemente quiero mi pizza y me quiero ir. Los del restaurante insistieron. Ya que no se puede quedar, regálenos, por favor, tenga la amabilidad de darnos su nombre, por ejemplo, su dirección. Y ya que usted no quiere presentarse ante las cámaras y los micrófonos, nosotros vamos a decir quién fue la persona honesta. Y así la honestidad recibe su elogio, su reconocimiento. Y dice, no, bajo ninguna circunstancia. Y llamó a un lado al gerente y le dijo, yo no te puedo dar mi nombre. Esto no se puede saber. La mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿A cuántos le parece sabia la presentación del orador? Déjeme ver su mano. Una persona, dos personas. Ustedes necesitan pedir sabiduría. ¿Qué asociación tiene el adulterio con la honestidad? Ese es un ladrón honesto. Ese es un homicida honesto. El parentesco entre la honestidad y la integridad es inseparable. Y cualquiera que en nombre de sabiduría te enseñe otra cosa, te está enterrando en error. Entonces, ¿usted no cree que hay adúlteros honestos? Piense. Uno en la mañana me transmitió el pensamiento, una pregunta, ¿para qué necesito sabiduría? Y mi respuesta fue, para que dejes hacer ese tipo de preguntas. Pero usted dice que se lo transmitió de mente a mente. Es una manera de presentar el caso, ladies and gentlemen. No sea que ahora sacan de aquí diciendo, el pastor se comunica con telequinesis. Un adúltero honesto. Vamos a preguntarle a la esposa del adúltero si ella cree que su esposo es honesto. Entonces le presento el ejemplo porque el cristiano necesitado de sabiduría de repente clasifica a este fulano de tal como un hombre sabio que distribuye sabiduría y sigue sus consejos. Y lo cierto del caso es que si tú llegas a pensar que puedes ser un adúltero y a la vez ser una persona honesta, estás hundido en un error muy, pero muy serio. ¿Quién puede darme sabiduría, pastor? Dios. Tú no tienes necesidad de acudir a los hombres para recibir algo que pertenece a Dios, que Dios te lo proporciona por su espíritu. Hay unas cuantas cosas que operan en ti, que tú las usas,
que de tú pensar tranquilamente quién me proporcionó esto, concluyes, esto es Dios. Esto no me lo dio el hombre, esto me lo dio Dios. El ejemplo más sencillo que nos ayuda a todos a entender esto son los dones y las habilidades. Tú llegaste a la vida con ciertos dones y ciertas habilidades que aunque mamá y papá te hayan ayudado a cultivar aquello, tú no puedes decir fue algo que mamá me dio, que papá me comunicó. Dios lo puso en ti. Todos llegamos a la vida con dones y habilidades. Pero eso no significa que tienes suficiente todo lo que necesitas para navegar las aguas, sobre todo las difíciles, las oscuras, las tenebrosas, las que están saturadas de pruebas, reveses, dificultades. Especialmente cuando entiendes que tienes un enemigo que analiza tu proceder para poner el tropiezo, para poner ante ti una situación que de tú no navegar aquello, desenvolverte en aquello, sabiamente te puede costar hasta la vida. Por supuesto, no sé lo que mi hermano o mi hermana piense acerca de la demonología. Para algunos el tema es un tabú. Es uno de esos temas que no se puede tocar. Hay que evitarlo a todo costo. Tienen miedo. Vamos a ser completamente transparentes con el asunto. Hay gente que le tiene miedo al tema de la demonología. No me hable de demonios, no me hable de Satanás, no me hable de las tinieblas. Yo no. Hablar de eso es desatarlos, hablar de ellos es invitarlos a venir. No me hable de aquello. Evidentemente están ya operando en alguna medida de miedo, de temor, y no se dan cuenta. Bueno, pero es que mamá me enseñó, papá me dijo, yo escuché en una ocasión que no se puede estar hablando de aquello porque los invita. ¿Te das cuenta que te abres a opiniones, ideas, que tanto el que te la comunicó como tú no has tomado el tiempo para ver si eso es cierto, si es así? ¿Por qué entonces la Biblia habla con tanta claridad? ¿Por qué presenta el tema con tanto detalle? Porque la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo que nosotros denominamos demonología. Por ejemplo, te acercas a Efesios capítulo número 6 y Pablo entra en un detalle impresionante, diría yo, acerca de la estructura que Satanás le ha dado a su reino y a sus huestes. Habla de rangos, habla de trabajos, algunos en las regiones celestes, otros en la tierra y así sucesivamente. Cuando te acercas a la totalidad del Nuevo Testamento, te das cuenta que en un momento dado, ciertos demonios pueden ser asignados para hacerte daño. ¿Usted cree, pastor, que el Nuevo Testamento enseña aquello? Yo creo que sí. Y te lo voy a probar. En un momento dado, 5 judíos exorcistas ambulantes intentaron echar fuera un demonio. El espíritu maligno habló y dijo, Jesucristo, sabemos quién es. No doubt about it. Pablo también. ¿Cómo se enteraron de Pablo? ¿Por qué el demonio decide colocar en la categoría de gente que ellos conocen, que les conta que le hacen daño a su causa, a Jesús y a Pablo? Porque obviamente el que los destruyó es Jesucristo. Pero en el tiempo que se ha permitido que sigan operando, había otro que venía haciéndole mucho daño, Pablo. Jesús, indiscutiblemente sabemos quién es. Pablo también, ese tipo donde quiera que nos ve nos expulsa. ¿Y ustedes quiénes son? Y el uno acabó con los 5. ¿Es cierto lo que acabo de decir?
Luego usted escucha a Pablo escribiendo a los Corintios, que él detectó algo curioso a lo largo de su carrera ministerial. Esto es que después de recibir ciertas revelaciones, a la medida que se convirtió en ese instrumento que Jesucristo pudo usar de manera poderosa, los espíritus, un mensajero de Satanás, para ser más específico, se dedicaba a cascarlo. Me bofetea. Y he clamado al Señor 3 veces acerca de este asunto y la respuesta divina ha sido: bástate, mi gracia es suficiente para ti. Pero no estamos hablando ahora de Pablo o de otro tema, sino de cómo el demonio ha asignado, si es que verdaderamente tú estás haciendo algo dirigido por el Espíritu Santo, busca destruirte. Entonces, primeramente tienes que divorciarte de aquella mentalidad que dice: no me hables de Satanás, no me hables de Lucifer ni de los demonios. No, que los desatas. Quiere decir que con tu silencio tú los mantienes atados. Bueno, no necesariamente atados, pero los mantengo lejos de mí. Ridículo. Necesitas sabiduría. Calcule usted que usted tenga un enemigo que le esté haciendo la vida imposible y que usted, en vez de buscar entender cómo funciona para superarlo, vencerlo, usted diga: no me hables de aquello. No tiene sentido alguno. Eso no significa que va a caer en el extremo al que descienden muchos, donde tosiste. Eso es espíritu de tos. Espíritu de tos. Con espíritu de flema. Y si escupes, tienes espíritu de escupir. Menciono eso porque en algunas partes de Europa está prohibido escupir, lo que significaría para los creyentes allí que se tienen que quedar con el demonio de tos y de flema. Pero estas son las cosas ridículas que el ser humano abraza, y muchas de ellas las abraza en el nombre de Jesucristo o de alguna sabiduría profunda que nada tiene que ver con la sabiduría que Dios da. ¿Sabía usted de eso? Que en algunas partes de Europa está prohibido escupir. ¿Cuántos aquí escupen? No me hable de eso, pastor. Son 2 categorías las que no podemos tocar: el demonio y expectorar. ¿Se da cuenta cómo somos? Sin embargo, un personaje muy conocido, no voy a dar su nombre, porque ¿sabes qué va a suceder, hermano? La gente va a ir a ver su página y comprar sus libros. Él dijo que cuando él te ministra la liberación, una forma en la cual sale el demonio es escupiendo. Fíjese cuánta contradicción, cuánto enredo, cuánta confusión hay en todo esto. Entonces, de repente tú te encuentras en una situación difícil, no una, sino varias adversidades, y no sabes qué hacer. Y quizás hoy te enteras que el maligno podría estar involucrado en el asunto. Porque tú tienes que empezar a eliminar. ¿Esto me lo provoqué yo con alguna decisión? ¿Esto es prueba de Dios? ¿Esto es un esquema satánico diseñado para destruirme? Corre la vista al versículo número 12. Ahí dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Escuche eso detenidamente, por favor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo he pasado más de una prueba y todavía no me encuentro coronado. Lo que me lleva a pensar que el verso en esencia está diciendo que este peregrinaje, esta vida, si se fuera a sumar, es como una prueba
desde que Cristo llega a mi corazón hasta que me toca partir de acá. ¿Cuántos aquí han pasado pruebas? Yo no lo veo coronado, usted tampoco. ¿Cuántos han pasado más de una? Lo que significa que en la vida, por la razón que sea, tenemos que pasar diversas pruebas. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, pero ¿a quién se le ocurriría decir Dios me está tentando? Cuando la aclaración aparece en la Escritura es porque algunas personas son capaces de decir Dios me está tentando. Entre los corintios aparecieron unos cuantos que estaban profetizando. La suma de sus profecías era Jesús es anatema. Fíjese cuánto disparate en un momento dado se pronuncia, se proclama en nombre de profecía, en nombre de Cristo en una congregación. Por eso es que Pablo aclara, nadie que esté hablando por el Espíritu Santo llama anatema a Jesucristo. Oiga, yo he leído la carta a los Corintios, tanto la primera como la segunda, y yo no he encontrado aquello, vuelve a leer. La suma de lo que estaban profetizando decía más o menos lo siguiente: Jesús es anatema. ¿Cómo es posible que te sientes en un lugar, escuches Jesús es anatema y que digas amén, alabado sea Dios? A mí me llegan todo tipo de videoclips porque los hermanos me los envían. En ocasiones me veo obligado a verlos porque los hermanos me piden alguna explicación. Podrían ir a Dios. Pero bueno, no quiero que alguien interprete eso último que dije como que rehúso cumplir con mis obligaciones pastorales. Pero me llegó uno de un profeta que le profetiza a un pastor que debe construir un templo para 10,000 personas más uno, 10,001. 10,000 y un asiento. Y que ese asiento jamás nadie lo puede usar, incluyendo invitados, porque es el asiento que usará la difunta. ¿Alguien más vio el video? Veo algunas manos que se levantan. ¿Estoy añadiendo? ¿Le estoy quitando? ¿Cómo es posible que usted se siente allí, conociendo algo de la Biblia, y que un supuesto profeta diga que ese asiento es para el espíritu de una mujer que ya no está con nosotros, que si fue cristiana, está con Jesús, y si no fue cristiana, que Dios la tenga donde le parece al Señor tenerla? Que usted se siente allí y aplauda aquello. Pero lo digo porque usted se sienta ahí, me escucha a mí decir lo que estaba sucediendo entre los corintios y se asombra, porque cree haber leído la Biblia y ahora yo le saco con algo que usted no lo ha oído y quizás dice, este hombre se está inventando cosas. Calcule usted que alguien profetice, Jesús es anatema. Pero eso se profetizaba. Y Pablo tuvo que intervenir y presentar la corrección. Todo esto me lleva a pensar que somos más susceptibles, más vulnerables de lo que nos disponemos a admitir. Pero cuesta trabajo reconocer, admitir, a mí sí se me puede engañar. Porque todos creemos estar más allá de aquella debilidad. ¿Qué tiempo lleva usted sobre la faz de la tierra? 30, 40, 50, 60, 70 años. ¿Usted cree haberlo visto todo? Calcule entonces, hablando de un ser que tiene miles de años dedicados precisamente a establecer maquinaciones, estratagemas y destruir al hombre a través de esos esquemas que se inventa para traer estragos, causar problemas. Levante su mano si me estoy explicando.
Entonces algunos dicen, yo no quiero hablar de demonología, yo no quiero hablar del demonio, pero es que es necesario que yo te lleve a la Biblia para que veas en qué tipo de enredo tú te puedes encontrar en un momento dado y así hacerte entender, ayudarte a entender, si Dios me lo permite, que necesitas en esos aprietos pedir sabiduría. Qué tremendo saber que Dios concede sabiduría sin reproche al que pide en fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque una vez que Dios te muestra los pasos a tomar, ahora la solución está en que tú perseveres en esos pasos. No importa cuántas ideas hayas sumado anteriormente y cuántas se puedan sumar después de Dios mostrarte los pasos a seguir. Eso es lo que te hace una persona constante, consistente, que aparece en ti la longanimidad y así sucesivamente, todas las cosas que tienen que ver con perseverancia e insistencia. Si piensas en lo que ha venido sucediendo, en lo que ha sucedido a lo largo de los años que Dios te ha concedido, ciertamente al mirar atrás encuentras alguna cantidad de proyectos, por no decir una cantidad bastante grande, una suma bastante grande, de proyectos abandonados, cosas que las iniciaste y se quedaron tiradas allí. ¿Cuántos tienen un rastro de proyectos no terminados? Déjeme ver su mano. El resto quiere hacernos creer que no tiene de aquello. Tengo que ir a los ejemplos. Me veo obligado. Dice mi hermano, anunció mi hermana, voy a aprender inglés. Me voy a inscribir en el English Center. ¿Sí? Por cuanto me urge aprender el idioma, porque es una conveniencia, es provechoso, es ventajoso manejar dos idiomas. No solo voy a ir al English Center, voy a conseguir ese programa Inglés sin Barreras. Anuncia aquello. Tú y yo le escuchamos. Pasan 6 meses. Nos encontramos con el hermano, con la hermana y le decimos, brother, how are you? Y nos responde, no me hables en lenguas, tú sabes que no soy pentecostal. Se quedó tirado el proyecto que lo anunció, voy a aprender inglés. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Otro ejemplo, voy a adelgazar. ¿Necesito elaborar? Pienso que no. Self-explanatory. ¿Qué dijo? Si hubieras perseverado en el inglés. Lo curioso del caso es que cuando se dio a la tarea, dijo, es provechoso, es ventajoso que yo maneje 2 idiomas. Ahora, después que sometido, subyugado por el doble ánimo, deja el inglés tirado, dice, ¿para qué yo necesito inglés? Si aquí todo el mundo habla español. I don't need English. ¿Para qué yo necesito el inglés? Entonces le llega una carta del gobierno y dice, ¿qué país es este? ¿Qué país es este en inglés y en español? Wow. Pero cuando se presenta en aquel departamento, le toca a una persona que no habla español y no se dispone a ayudarte. Y ahí tú dices, con el poco inglés que aprendiste, oh my God. Y clamas a Dios en inglés. Oh my God. Jesus, help me.
I need a, how you say, I needed the wisdom. You needed the wisdom, you need to learn English. Qué triste, amado hermano, querida hermana, lo que le está sucediendo al ser humano. Está regalando algo tan importante. Está entregando, está sacrificando algo tan importante como lo es el aprendizaje, el usar la razón, el no comprar, adquirir, participar, decir amén hasta que no escudriña aquello, no lo examina, no lo analiza, no discierne. Qué triste lo que nos está sucediendo. Necesito sabiduría. ¿Para qué perder tiempo en oración y presentarme ahí ante Dios pidiéndole, Padre, dame sabiduría, si yo puedo ir al ministerio de fulano de tal que es profundo en sabiduría? ¿Cómo hay sabiduría allí? Y si tú no tienes sabiduría, explícame cómo es que tú disiernes que allí hay sabiduría. ¿Cómo dijo? Exactamente. ¿A cuántos le ha dolido la espalda en un momento dado u otro? Déjeme ver su mano si usted conoce aquello. En la tele apareció el anuncio de un señor mayor, es un chaparrito así, que dijo padecer de dolor de espalda toda la vida hasta que descubrió que pasar un rato como los murciélagos es la clave para decomprimir y tener alivio en la columna vertebral. Yo pienso, es mi parecer en el asunto, porque he visto el aparato, que en un momento dado llamó a la esposa y le dijo, amárrame bien los pies en la tabla de planchar. Y luego cuélgame un rato en el closet. Sintió el alivio y dijo, yo puedo inventar un aparato que ayude a toda la gente que padece de lo mismo que yo vengo padeciendo. Y ahora usted llega a los lugares donde están los aparatos de ejercicio y curiosamente ahí está la camita esa. Lo que significa que posiblemente el ejercicio que estás haciendo te destruye la espalda, pero eso es otro tema para otro día, porque si no, no estaría allí. Ese es otro tema para otro día. Y tú que padeces de dolor de espalda, y yo también, porque todos padecemos en alguna medida. ¿Cuántos aquí le duele la espalda en un momento dado a otro? ¿A quién no le duele? ¿Quién no le duele la espalda? A mí no me duele. Bueno, dichoso tú. En un momento dado decimos, I need to get that, tengo que conseguir aquello. Y nos vamos a la tienda y conseguimos aquello que parece una plancha, perdón, una tabla de planchar. Y le decimos a la esposa, o viceversa, la esposa le dice al esposo, amárrame bien los pies ahí y tírame hacia atrás. ¿Cuánto tiempo tú quieres estar ahí? No, aquí dice el programa que son 5 o 6 minutos. Y la mujer te amarra bien por los tobillos, tú te acuestes, ¡pa! Y vas cabeza abajo. Ella regresa a la sala, al Florida Room, para ver el episodio de su novela favorita, La Dolorosa. ¿Eh? Pasan 2 minutos y tú sientes que toda la sangre está corriendo a toda velocidad hacia tu cráneo, hacia tu cerebro. ¿Sí? Y empiezas a decir, ¡Mirta! ¡Mirta! Pero Mirta está llorando con la novela La Dolorosa. Está en un momento de intriga, en un momento fuerte y Mirta no te oye. A Mirta se le olvida que son 5 o 6 minutos y regresa a la media hora para hallarte casi muerto. Le da la vuelta a aquella tabla de planchar. Te endereza. Tú tienes la cabeza que parece un camarón. ¿Sí? Y te pregunta ella, ¿qué tal la espalda? Y tú dices, ¿la espalda? La espalda no es el problema es la cabeza. Entonces te alivia que 15, 20 minutos, 6 horas,
Al día siguiente estás igual, con el mismo dolor de espalda. Compraste un aparato porque el anuncio te sedujo. A la larga el aparato termina en las manos de la esposa y lo usa como tabla de planchar. ¿Sí? Como comencé a explicar, qué triste lo que nos está sucediendo. ¿Cómo consumimos mentira? Sin masticar, sin saborear, sin examinar. Usted sabe lo que es darle like, convertirse en el seguidor de un hombre que en el nombre de sabiduría nos está diciendo que el adúltero puede ser simultáneamente, mientras ejerce el adulterio, honesto. Alguien dice, sí, no, ahora lo pienso, ¿no? Pero ¿cuántas veces viste las películas, los episodios de Robin Hood? ¿Cuántos recuerdan a Robin Hood? ¿Cómo conseguía Robin Hood su dinero para redistribuir? Era un ladrón honesto, ladies and gentlemen. Usted se ha reído, piensa que es cómico, yo eso lo dejo a su discreción. Pero lo cierto del caso es que en el aprieto, en el apuro, en el revés, aparecen muchos sentimientos, pero no la alegría y la risa. Lo que llega cuando estoy en ese momento difícil es la preocupación, la ansiedad, el dolor, el llanto. Eso es lo que llega. Y si poco a poco la sociedad, la hora, la generación me ha llevado a descartar un privilegio tan importante como lo es la oración, el pensar, el discurrir, el analizar, el examinar, es hora de rescatar todo eso. Y aunque el resto de la gente siga en este rumbo de perdición, donde el ser humano se ha convertido en algo tan fácil de manipular, en algo tan fácil de enredar en los diferentes pensamientos, ideas y doctrinas, a ti no podrán llegar. Y es únicamente con sabiduría de Dios que tú vas a lograr navegar las aguas difíciles, tenebrosas de este siglo. ¿Cómo puedo saber, pastor, que ha llegado a mi alma, a mi corazón, la sabiduría? Primeramente tienes la garantía de Dios que te dice, te recuerda, si pides sabiduría te la doy abundantemente y sin reproche. Pero no puedes dudar cuando yo te enseñe los pasos a tomar, no puedes decir, esto no concuerda con lo que yo pensé, mucho menos con lo que aquel otro me dijo. Jesús estaba en un aprieto. Vinieron a colectar el dinero de los impuestos. La gente que colecta el dinero de los impuestos no son nada fácil. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Alguien aquí ha tenido que bregar con el departamento de rentas? En inglés se dice the Internal Revenue Service. El IRS. ¿Han tenido que bregar con esa gente? Cuando Dios estaba distribuyendo misericordia, clemencia, esa gente no llegó. Para que tengas una idea de lo que enfrentó Jesús. ¿Qué te parece, Pedro? Esta gente viene a cobrar los impuestos. ¿Cómo vamos a hacer? Maestro, llamé con carácter de urgencia al departamento de contabilidad del ministerio y no tenemos plata. No tenemos plata. ¿Qué se te ocurre, Pedro? Huir.
haz un ademán y desaparécenos. No, mejor te vas a pescar. Pescar. Claro está, algunas personas dicen, la Biblia tiene cosas tan ridículas, se me hace tan difícil creer. Presenté un tema, a mi parecer, interesante en la edición de ayer hoy de Nuestro Muro. Y me escribió uno que no sé si intentó ser cómico o tiene un nivel de necedad rara vez visto. Pero argumenta todavía que la Tierra es un plano y que nosotros no tenemos, es decir, nosotros la Tierra, su órbita alrededor del Sol, sino viceversa. Entonces lo dejé ahí para que la gente se banquetee con ese necio un rato. Voy a pescar. Sea sincero conmigo. Póngase en las sandalias de Pedro. Está la gente que cobra impuestos. Usted no tiene plata. Se acerca al maestro y le dice, esta gente quiere su plata, ¿qué vamos a hacer? Y el maestro le dice, ve a pescar, ¿qué le dice usted? No solo te mando que vayas a pescar, el primer pez que saques del agua, ábrele la boca. Escudriña, que va a traer una moneda cuyo valor es suficiente para pagar tus impuestos y los míos. Amados hermanos, yo diera algo por tener ese don que Dios tiene, el que escudriña la mente y el corazón, para poder escuchar el cerebro, la mente de Pedro, camino a ese momento, cuando el pez se enreda en el anzuelo, cuando lo saca, cuando le abre la boca y cuando saca la moneda. Quisiera conocer todo aquello. Porque no sé de usted si me envía a mí. Es más, yo llego a pensar, yo sé lo que hizo el maestro, me zafó a mí del problema porque él va a bregar con ellos de otra manera. Lo que tengo que hacer es no regresar. ¿Cuántos creen que le pudo pasar eso por la mente? ¿Uso maya o uso pita? Saca el pez, le abre la boca y está la moneda. Wow. ¿Quién es este que brega conmigo? ¿Quién es este que me da instrucciones que a mi mente le parecen extrañas? Pero ya no es la primera, la segunda, la tercera ocasión. Cuando le sigo, cosas maravillosas suceden. Y comienzas a confiar en aquel y no en todas las demás fuentes. Que siempre están distribuyendo información. Ya termino. Siento mucha pena por las personas que, por la razón que sea, no acaban de entender que la Biblia es la palabra de Dios. Y siempre que escuchan un mensaje, que se sientan en una reunión cristiana, tienen un argumento en su mente, un rechazo, una guerra, un pleito con Dios. Porque no se dan cuenta que lo dicho anteriormente en este mensaje es cierto de ellos. El siglo te comió el cuento. Como explicaba en Nuestro Muro, el astrónomo Robert Jastrow explicó lo siguiente: los científicos de este siglo tienen un problema muy serio. No son capaces de admitirlo. Los darwinistas son gente terca. Por sus propias investigaciones, entienden que el universo tuvo un comienzo, que algo comprimió con tanta fuerza que causó una explosión. Y si lo que ellos creen es cierto y si lo pueden probar, entonces ahora no tienen cómo explicar el origen de aquella fuerza.
que provocó la existencia de las cosas visibles. Antes de morir, este hombre de ciencia comenzó a burlarse un poquito de sus colegas que se postran ante la ciencia. Él dijo lo siguiente, termino. Aquí tenemos al científico moderno que para él la historia termina como una pesadilla. Se dedica a escalar la gran montaña de la ignorancia. Ve la cumbre y se extiende hacia ella, se esmera y cuando finalmente supera la última y gran roca, al otro lado se encuentra con un equipo de teólogos que llevan siglos sentados allí, habiendo recibido el conocimiento por la palabra de Dios, que tanto trabajo a él le ha costado y que tanto luchó para destruir la fe, el conocimiento que aquellos teólogos han intentado distribuir todo este tiempo. No sé si me expliqué. Tremendo sentido de humor el del astrónomo Robert Jastrow. La ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia. ¿Quién es este hombrecillo del 3175 de la 25? La ciencia. La ciencia carece de honestidad. De decirte lo cierto, tendrían que decirte, nuestro objetivo es hacerle daño a la fe cristiana. Y lo que hemos encontrado no testifica de posibilidad, de probabilidad, de teoría de evolución. Lo que hemos encontrado testifica de un creador inteligente. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que con sabiduría fundó el Señor la tierra. ¿Estás falto de sabiduría? Pídela de Dios y te la entregará, abundantemente y sin reproche. ¿Decimos amén? De pie, por favor. Amado Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesucristo. Agradecidos por una nueva oportunidad que tú nos regalas de oír tu palabra. Queremos entender un poquito mejor, no que seamos expertos, Señor, la importancia de la sabiduría para las pruebas, los reveses, las dificultades. Y es lo que te pedimos en esta hora como una sola persona. Hemos acudido a los hombres, a las instituciones, a los supuestos sabios, intelectuales, para resolver los problemas. Sin querer hemos entregado el enorme, el bello privilegio de buscarte, pedirte sabiduría, caminar en ello y ver cómo tú nos sacas al otro lado de las dificultades. Sean de origen satánico o el resultado de malas decisiones. La misericordia de Dios es tal que nos saca al otro lado de los aprietos de esta vida. Te pido para mi hermano, para mi hermana y para mí sabiduría. Regálanos, Señor, concédenos abundante sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Permanezca con su cabeza y su corazón inclinado, por favor. Quizás se encuentra entre nosotros alguna persona que ciertamente ha visitado la iglesia 2 o 3 veces. Posiblemente tiene amistad con algún ministro. Es más, ha leído su Biblia 2 o 3 veces. Pero rebuscando en los archivos de su alma, de su corazón, no encuentra ese momento clave. Ese momento preciso que habla de aquella decisión que tomaste un día, en un momento dado, de confiar en Jesucristo. Si ese momento no aparece en tu alma, en tu corazón, posiblemente es porque no ha ocurrido.
Y si en un momento dado tú no depositas confianza en Jesús, ¿qué quiero decir con depositar confianza? Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que tomó tu lugar en dura cruz. Creer que Dios lo resucitó para tu justificación gratuita. Si ese archivo no aparece en tu alma, en tu mente, en tu corazón, la posibilidad de no haber nacido de nuevo, de permanecer, de estar en tu pecado, es alta. Y me gustaría ofrecerte la oportunidad, no porque sea mía el ofrecerla, sino que soy embajador de aquel que la ofrece, para que hoy archives eso, tenga eso en tu alma, en tu mente, en tu corazón, que este día sea el día que tú puedas decir, nací de nuevo, un octubre del 2017. Allí reconocí que soy un pecador, también entendí que Jesús es la propiciación por mis pecados. Así te puedes ir de este lugar sabiendo un par de cosas importantísimas, que tus pecados han sido perdonados por la sangre de Jesucristo y que del Señor regresar hoy, mañana, la semana que viene, o tú morir, el cielo se abre para ti. Si se encuentra alguna persona aquí que dice, yo en este día quiero tomar esa decisión porque es cierto, lo estoy pensando, estoy buscando en los archivos de mi mente, de mi alma y de mi corazón, y yo no recuerdo haber recibido a Jesús. Si eso te describe a ti, por favor, levanta tu mano y haz de este momento posiblemente el más especial, el más importante de toda tu existencia. ¿Habrá alguien aquí así? Dios te bendiga. Dios bendiga a esa persona también. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, señora, veo su mano. Alguien más que levanta su mano y dice, sí, yo necesito venir a los pies de Cristo. Solo una vez más voy a preguntar. Quiero pedirle a cada persona que levantó su mano que por favor, me regale el privilegio de orar con usted, por usted. Acérquese acá al frente. Tenga la amabilidad. Y vamos a tener un momento de oración. Usted que quedó allí en su asiento, interceda. Les voy a pedir que hagan una oración, que la hagan de corazón. Si claman a Dios de corazón, Él, no yo, les garantiza el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Díganle así al Señor: Dios eterno, entiendo que soy pecador. También comprendo que Jesucristo tomó mi lugar en dura cruz. En esta hora, en este momento, confieso que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. La propiciación por mis pecados. Lo confieso así porque creo con todo mi corazón que Dios Padre lo resucitó. Su sangre preciosa me limpia de todo pecado. Gracias, Dios eterno, por oírme. Gracias por recibirme, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme orar por ustedes. Señor y buen Padre, han creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más importante, han dicho creer allá en lo profundo de su corazón que tú resucitaste a Jesús. Yo me uno a su fe. Y te pido, Padre Santo, que lo selles con el Espíritu Santo de la promesa. Que envíes ángeles, que ministren, que trabajen, que laboren a favor de estos mis hermanos. Endereza, Señor, toda vereda torcida. Haz de todo aquello un solo caminar, un caminar de santidad, de consagración. Un caminar, Señor, donde tu voluntad se convierte en lo más importante para mi hermano, para mi hermana. Y juntamente con aquello te pido la fortaleza, la gracia, la sabiduría y todas las herramientas que mi hermano, mi hermana va a necesitar para perseverar en tu voluntad. Produce en ellos por tu espíritu hambre y sed de ti, de tu palabra. Y sácialos, Dios,
con el conocimiento de la Escritura. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, a quien damos la gloria y la honra, hoy, mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Alabanza para el Señor. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.